la comunicación. Yo recuerdo que estaba en el ejército, me hicieron creer, no sé si para convencerme de que yo entrara al pelotón de comunicaciones, que era radios portátiles en el ejército. Me decían, para atacar al enemigo, lo primero que se tiene que eliminar son las vías de comunicación. O sea que las Fuerzas Armadas de cualquier país tienen claro que si en el ejército no se comunica el jefe de escuadra con su pelotón o con su escuadra, o el jefe de pelotón o de batallón con el resto de la tropa, van a perder la guerra. Es un completo y absoluto fracaso. Mejor que se regresen, que tiren la, la bandera blanca, que vayan de retirada, porque sin las comunicaciones en el ejército, la guerra no tiene sentido. No tiene razón de ser el ejército. Imagínense ustedes que para, para dirigir unos proyectiles o para disparar unos proyectiles que viajan a 22 kilómetros, yo estuve en una brigada de esas, esos proyectiles viajaban a 22 kilómetros y yo estaba en un lugar donde se tenía que determinar la coordenada donde estaba el blanco al que se le iban a hacer los disparos. Y donde estaban los cañones era a 19 o 20 kilómetros atrás. Imagínese usted ese ejército de artillería. Yo puedo ver el blanco de donde estaba desde mi punto de observación y los cañones, los que lanzaban los proyectiles, 20, 21 kilómetros, 18 kilómetros atrás. Pregunto, ¿qué sentido tiene disparar esos proyectiles para los que estaban allá al pie del cañón, como se le llama? ¿A dónde iban a dispararlos? Sin un radiocomunicador para decirles, miren, estas son las coordenadas del blanco, coordenada X, coordenada Y. Y no solamente le daba las coordenadas donde estaba el blanco, también les decía el punto de elevación de los cañones, porque tenían su aparato, su computadora, cuánto se tenían que elevar. El ángulo de dirección, orientando a los equipos de allá, de donde estaban los tanques, y orientando a los equipos donde estábamos nosotros en el punto de observación. ¿A dónde iban a disparar esos proyectiles sin ver el objetivo o el blanco? Eso es lo que pasa cuando en la familia alguien dice una cosa y se entiende otra. Y a veces hasta los prejuicios nos hacen escuchar cosas que no son. Usted, no sé si le pasó alguna vez al hermano Darwin, dice Darwin, mira, ¿y, ¿y dónde está la llave? Entonces le dice a alguien por ahí, puede ser un hijo, puede ser el sobrino, alguien que está en la casa. ¿Y a mí qué me preguntas? ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Y digo, la pregunta fue, ¿dónde está la llave? Lo que le tendría que contestar el hijo, la hija es, no sé, no las he visto. Pero comienza con una respuesta. En primera, él no está acusando a nadie, pero el que le preguntan dice, me está acusando, me está echando la culpa de que por mi culpa se perdieron la llave. ¿Y qué culpa tengo? O sea, ¿cómo vuela? ¿Cómo vuela? Que usted escucha una cosa, pero interpreta otra. Esos son problemas de comunicación. ¿Qué respuesta recibe usted? Depende de lo que entendió el receptor. Puede ser en la iglesia y usted pregunta a la iglesia, ¿cuántos, cuántos pueden venir el sábado? Vamos a hacer un trabajo, vamos a comenzar un proyecto, vamos a integrarnos. ¿Cuántos pueden venir? Miren, no contestan el que puede llegar, porque la pregunta es cuántos pueden venir. Los que contestan son los que no pueden y comienzan a dar explicaciones, a poner excusas.
y dicen esto y dicen lo otro y total que la pregunta ni siquiera se entendió, entre comillas, ni siquiera se entendió. Y comenzaron una discusión y comenzaron otra discusión. Al final, el que estaba solicitando ayuda de los demás ya ni se acuerda de cuál era el punto inicial. La comunicación. Decimos una cosa y se nos entiende otra. Lo mejor sería, cuando yo pregunto una dirección, le pregunto, hermano Darwin, ¿cómo hago para llegar a su casa? Y comienza el hermano Darwin, de donde la Chelona, no, la Chelona es un programa todo vulgar aquí que hay en Nicaragua. Dice, dice Darwin, del jocote verde, dice, es fácil, dice, de ahí donde está el jocote, que cuando voy llegando al barrio me doy cuenta de que hay jocotes en todas las esquinas. Pero Darwin dice, claro, Darwin en su pensamiento está viendo el jocote de la esquina de su casa, que está cerca de su casa, y él le da esa dirección. Pero el receptor está perdido. El que está recibiendo los datos, la instrucción, anda dando vueltas por todo el barrio, anda dando vueltas. Entonces, ¿qué hago yo cuando pido la dirección a alguien? Le digo, después de escuchar la dirección que me dan, les digo, bueno, a ver si te entendí. Hay un palo de jocote que está del Maxi Palí 2 cuadras al norte. De esa esquina yo he visto que hay un palo de jocote. ¿Es ese al que te referís? Y yo voy a esperar respuesta de Darwin. Y Darwin a lo mejor estaba pensando en ese, pero no me dijo que era ese, solamente me dijo el palo de jocote. Por si no saben, aquí donde estoy viviendo, si usted viene en un bus, usted le dice al busero la parada de los jocotes. Y ellos saben, todos los buceros saben dónde se va. Pero yo digo, ¿cómo somos nosotros también por la repetición y por la experiencia, hay jocotes en toda la carretera? Yendo hacia la zona franca, yendo hacia los altos, yo he visto jocotes por todos lados. Pero cuando a un bucero o un ayudante le dicen en la parada del jocote, precisamente se especifican que es aquí. ¿Qué estoy hablando con esto de la comunicación? O se pierde el que está recibiendo la información o comienza el malentendido, la guerra, la discusión, la mala interpretación lo lleva a crear conflictos y dice usted, ¿y cómo empezó todo esto? Yo dije tal cosa y el otro dice, no, yo escuché tal cosa. Ninguno de los dos está mintiendo. Lo que pasa es que el que dijo una cosa estaba pensando en algo diferente a lo que entendió el que escuchó. Y el que está escuchando no hizo lo que por lo general es más conveniente hacer. Mira, yo lo entiendo de esta manera. ¿Estás seguro que eso hay que hacer? Cuando se trata de lenguaje de señas, ahí estamos fregados. Yo no sé quién de ustedes conoce el lenguaje de señas. Yo no podría comunicarme. Yo prefiero agarrar un lápiz o el celular y escribir el mensaje a unos muchachos que vienen a comprar helado. Vienen a comprar hielo, helado. Es mejor con el celular. Ahora, miren qué diferente cuando ya se conocen en la misma casa. A mi perro le digo una palabra, entra. Ya él sabe a dónde va a entrar, da la vuelta, no importa si está en la carretera, no importa si está en el patio de atrás, no importa si está en el patio de adelante, no importa dónde. Yo le digo entra y él agarra directo a una casa que le hicimos ahí que parece gallinero, pero tiene una malla para que no se escapen, vienen visitas, ahí los encierro. Yo con el dedito le hago así y a la dirección donde apunta el dedo, en esa dirección va el perro. Pero porque ya me he comunicado con él infinidad de veces. Pregunto, ¿qué problema de comunicaciones tienen ustedes
en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, o sea, con su jefe, puede ser con su jefe, puede ser con su profesor, puede ser con su papá, con su abuelita, puede ser en su casa donde está viviendo. ¿Qué problemas ha tenido usted por falta de comunicación o por falta de interpretación? Porque esto es, yo inicié diciéndoles lo terrible que sería para el ejército que les eliminen, que le exterminen, caen bombas en los puestos de comunicación, en las antenas donde están los radios. Si ven a alguien con un radio, un cajón enorme en la espalda, equipo de comunicación, es al primero que le van a disparar los del ejército enemigo. O a unas antenas que miren por ahí, es al primero. Eso yo lo aplico también en la universidad, en el trabajo, en la familia, en, en donde se encuentre, aún en un club social o en la asociación de alcohólicos anónimos. Están diciendo a alguien una cosa y el que está escuchando no se sabe qué interpretó. Como cuando se juega eso es un jueguito como de chismes, ¿verdad? Que le comienza a decir al oído a una persona algún mensaje, después esa persona al otro. Cuando llegó al último con apenas 10 personas, el último ya dijo algo completamente diferente, a veces contrario a lo que se le dijo al primero. ¿Por qué se da eso? ¿Cómo hacemos para solucionarlo? Cuéntenme. Buenas noches, hermano. Sí, a veces hay bastante problema en lo que es la parte de la comunicación, como dice usted. Por ejemplo, en el trabajo, a veces mm, eh, las malas interpretaciones, digamos, de lo que cuando el jefe le baja a uno alguna orden, entonces a veces hay malas interpretaciones. Por ejemplo, en el caso mío me ha pasado a veces con el cobro, digamos así le podría decir, con la parte de lo que es cobrar el derecho de instalación. Entonces, en esa parte, digamos, tal vez ella me dice, cobre 100 córdobas en el derecho de instalación. Pero a veces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A veces yo no lo entiendo. ¿En qué sentido? Nosotros hacemos las ventas de televisión en internet y tal vez ella me está diciendo que cobre 100 córdobas, pero en lo que es televisión. Entonces, ¿qué sucede? A veces yo vengo yo, tomo y cobro 50 córdobas. Entonces, es parte de la mala interpretación. Esto va para todos los campos, para todos los ámbitos. Usted, incluso en el noviazgo, hace poco estuvimos hablando del noviazgo, ¿verdad? Que los novios ni siquiera se quieren comunicar. Hace poco presencié la unión de dos personas. La, la señora estaba hablando y hablando y hablando y hablando, pero sin parar. Era como decimos en Nicaragua, como la tulacuecho. No sé si la ha oído mencionar Catherine o Byron. Eran unas retajilas, pero el supuesto enamorado se estaban conociendo ellos. Hacía esta mueca. O sea, no le importaba lo que estaba diciendo. No le importaba en lo más mínimo. Arrugaba la cara. Se estaban conociendo y le molestaba el oído. Hizo unos comentarios con su amigo. Esta mujer, que unas palabrotas que dijo que friega, pero con otras palabras y que no sé qué y que no sé cuánto. Supuestamente él la estaba enamorando a ella. Miren, de entrada, el primer día que se conocieron, fui testigo de ese primer, yo no estaba de Cupido, era mi amigo el que estaba de Cupido. De entrada, no soportaba oír a la supuesta enamorada, a quien él estaba enamorando. No la soportaba escuchar. En su primer día, por unos minutos. Es cierto que hablaba, como les dije, como, o sea, sin agarrar aire. Hay personas que son expertas. Yo necesito hacer pausa para agarrar aire y continuar. La señora en lo más mínimo. Irán a tener problemas de comunicación. O sea, lo que ella estaba diciendo a él no le interesaba. Empezando su noviazgo. Ese día empezaron a ser novios. Ese día se conocieron. Miren cómo es ahora.
Miren cómo es ahora el mundo. Ese día se conocieron, ese día empezaron a ser novios. Ya al día siguiente, quién sabe dónde estaban los dos. Y van a casarse. Y uno se va a llevar a la otra y van a formalizarse y no sé qué. Y la única experiencia que han tenido es que uno no soportaba la habladera que se tenía la otra. ¿Cuánto va a durar ese matrimonio? Un día, porque en un día se enamoraron, en un día se juntaron. Ah, cuando estábamos hablando de ese tipo de preguntas que se tienen que hacer para conocerse, no solamente es cómo es la vida de aquel, sino si me entiendo, si mi vocabulario es compatible o, o tenemos cosas en común. Tenemos comunicación, o sea, es para socializar, para comunicarnos, para mantenernos eh, uno informado del otro y el otro informado del uno. ¿Qué cosas podrían ocurrir? A ver, Katherine, ¿qué cosas podrían ocurrir con la falta de comunicación? Después vamos a preguntar cómo se solucionaría, porque ahí les viene el video donde están algunas sugerencias bíblicas. Hay un patrón bíblico para este tipo de asuntos, pero muchas veces creemos que no importa, la comunicación es lo de menos. Eh, ¿Qué problemas se pueden prever en la falta de comunicación, Katherine? Em, bueno, considero de que la falta de comunicación, primeramente que nada, ¿verdad? Si la pareja no tiene una buena comunicación, no tiene nada. ¿Por qué? Porque no hay una confianza de, por ejemplo, de consultar ciertas cosas, no sé, proyectos, metas, hablándolo secularmente, ¿verdad? Entonces, considero que a la hora de que no haya una buena comunicación, no haya confianza, es como que venga yo y me esté peleando con alguien por una cobija. Cada quien agarra una punta de la cobija y pues que se quede con la cobija quien quiera, ¿verdad? O sea, quien tiene la mayor fuerza y así. Entonces considero que en el matrimonio pues es una de las bases más importantes, ¿verdad? Para poder salir adelante. De igual manera, recordemos que también tenemos en la Biblia, hay muchas em, reflexiones, o sea, hay muchas historias donde definitivamente hubieron matrimonios que no tuvieron esa comunicación, esa confianza y por ende tuvieron consecuencias que les afectó, ¿verdad? Entonces, considero que ejemplo clave no le puedo dar, digamos que en un matrimonio, pero sí se podría ver quizás no con una prontitud, pero sí a un largo plazo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ¿verdad? Yo respeto mucho eso de que eh, algunos matrimonios no quieren tener hijos. Pues ahora yo me veo que eso es como que se está volviendo muy normal en la sociedad, ¿verdad? Entonces hay muchos matrimonios que no quieren tener hijos, pero por ejemplo es la decisión de una sola persona. Entonces, por falta de comunicación, es de que de igual manera, eh, probablemente la otra persona, el cónyuge o la cónyuge, no sepa de esto, ¿verdad? Entonces, básicamente solo uno va a saber y, por ejemplo, si fuese mi caso que yo no quisiera tener hijos, si no tengo una buena comunicación, pues no se lo digo a él, pero resulta que yo voy a hacer todo lo posible por no tenerlo. O viceversa, ¿verdad? Que el hombre no quiere y la mujer sí. Entonces la mujer, si quiere, pues ella tiene como que es más fácil para poder tenerlo, ¿verdad? Pero a la final, quien sufre y paga las consecuencias de esos definitivamente va a ser el niño, ¿verdad? Entonces creo que ese es uno de los ejemplos que le puedo dar así un poco más claros, considero, no sé si está bien lo que yo pienso y opino,
si se pierde la guerra en un ejército cuando aniquilan los equipos de comunicación, se pierde la guerra también en el hogar. Se pierde. Porque, a ver, yo entiendo como que si me aburre lo que la otra persona dice, es, no me interesa lo que siente, no me interesa ella y estoy portándome irresponsablemente porque la misión que tengo es de dirigir, guiar y atender las necesidades. ¿Qué necesidades fueron las que vimos? La segunda, creo, en la segunda clase, necesidades físicas, espirituales, emocionales y, y se da o no se da. Ahora, es admirable alguien que ya falleció y yo lo escuchaba, llegaba del trabajo a contarle, miren, la esposa le sabía el nombre a todos sus compañeros de trabajo, a toditos. La esposa de él nunca los había visto y la esposa de él sabía lo que le gustaba al compañero que tenía enfrente, lo que le gustaba a la otra, al otro, porque el hombre, miren, 2, 3 horas por la noche, se acostaban noche, platicando y platicando, y fíjate que a este le pasó tal cosa y a este le pasó otra. Y yo dije, qué vida más aburrida, decía yo, qué vida más aburrida. La pobre esposa es cercana aquí, la pobre esposa, cómo se traga toda la historia, todo lo que ocurría en la oficina. Yo no sé si es un caso extremo, no sé si es saludable, no sé si le interesaba realmente a la esposa, porque tampoco es el extremo, ¿verdad? De que es que a lo mejor hay cositas que no le van a importar a la pareja. Dígale qué cosa, sea sincero, pero no es que después le va a salir con una trastada, ¿no? O sea, dígale desde el principio, dígale, mira, detesto el fútbol, por favor, no me hables de fútbol. Eso es parte de la comunicación, digo yo. Ya me imagino a Byron hablando de la selección nacional de Guatemala, que fíjate cómo le ganamos a la selección de Nicaragua, que las Nicaragua están en pañales todavía, y le va a decir Reina y le va a decir Darwin. Mire, Byron, fíjese que a mí ni siquiera no me interesa el fútbol. No quiere que hablemos de béisbol. Hablemos de béis. Y le va a decir Byron, no, hombre, si aquí nadie juega béis. Ah, bueno, aquí el fútbol es como un deporte de quinta o de séptima, nadie le pone mente. Los estadios de béis están llenos, los estadios de fútbol hay que pagarles a los espectadores para que lleguen al estadio. Hay que hacerles promociones y rifas. Entonces, imagínese a Byron platicando con Darwin, no solo en el hogar, yo les estoy diciendo que la comunicación es un problema. Entonces, Byron le quiere hablar a Darwin de fútbol y Darwin le quiere hablar a Byron de base. No pueden. No puede. Es mejor que desde el principio, ya que son compañeros de clase aquí, se digan, mire Byron, no me interesa el fútbol. O si no, pero hagamos una prueba. A ver, hermano Darwin, active su micrófono. Dígame. Como que imagínese que me salga jugador estrella y técnico. Mencióneme algunos jugadores de la selección nacional de fútbol de Nicaragua. No conozco a ni uno, hermano. No, pero no es por seguirme la corriente, sea sincero. Yo, sinceramente, pues no. Ya, digamos, ¿En incluso serio? hasta allá. ¿En serio? ¿No lo conoce? No. A ver, Jorge. A ver, Jorge. Barrera. Solo Barrera porque es el goleador, ¿verdad? Ah, no, están varios chavalos nuevos que se han incorporado a la selección. Ajá, y los nombres. A ver, hay un muchacho aquí que casualmente lo conocí yo jugando fútbol sala en una liga de veteranos en el Conchita Palacio. Fíjate, ya es otro tema. Entonces le vamos a decir gracias, Jorge. Le vamos a decir a Byron, mire, no platique con Darwin, mucho menos con hermana Reina de fútbol. Van a perder el tiempo, se van a enemistar, o sea, no salga con esas cosas. Entonces,
póngase de acuerdo. Lo ideal sería cuando son novios, porque ya cuando son viviendo en la misma casa, imagínese usted 50, 60, 40 años juntos y que usted esté tratando de disimular, haciéndole creer que le gusta el fútbol cuando en realidad le parece algo espantoso estarlo escuchando a él. Digo, eso es triste. Y lo otro, cuando salen acusaciones, ahí está peor, ahí está peor. Pero no quise, eso no era lo que le estaba preguntando a la hermana Lisette. A ver, hermana Lisette. Como como decía usted, hermano, la comunicación es básica en las relaciones. De hecho, pues en la actualidad los noviazgos son de 2 días, 3 días y se enamoran y ya pues muchos incluso no van hasta el matrimonio, sino que vienen y se juntan siendo parejas súper, no son como los bueyes que jalan la misma carreta, ¿ya? Y es difícil, la verdad es que yo le digo, cuando yo conocí a mi esposo, qué divertido, nos conocimos viendo una pelea de boxeo. ¿M? Y irónicamente a ninguno de los dos nos gusta el boxeo. Sin embargo, estábamos viendo boxeo y, y pues, estábamos más en la conversación que en el boxeo, pero a veces, o sea, lo bonito de esto es que nosotros iniciamos como amigos, ¿ya? Hoy por hoy nos preguntamos, y al final que viste la pelea, que pues yo no estaba viendo nada, estábamos más en el chat que en pero eso fue lo que nos unió. Entonces, a veces las circunstancias te unen las parejas, pero siempre iniciamos siendo buenos amigos, ¿ya? Nos platicábamos de todo. Yo he sido de las personas que me gusta escuchar y él de esas personas que le gusta leer bastante. Entonces hablaba y a mí me gustaba escuchar. ¿Por qué? Porque aprendía a través de las historias que me contaba igual él. Incluso yo estuve dando clases, me acuerdo, en un centro técnico, y yo después ya de casado, ¿verdad? Y yo venía y le contaba las historias de los muchachos, cada historia, y él ni conocía a los muchachos, ¿verdad? Pero esa era parte de la comunicación que nosotros establecimos de novio, ¿ya? Tuvimos un año de noviazgo que nos platicábamos y nos contábamos, y algo importante, me acuerdo yo, que antes de casarnos, mira, que no lo hacen todas las parejas, ¿ya? Es que él me dijo, mira, mi familia es complicadita, mira aquí, mira allá, mira allá. Entonces, iniciamos hablando. Y es una de las cosas que en la actualidad no se hace y no se conocen. Y cuando ya empieza la convivencia, porque obviamente las verdaderas relaciones se dan ya cuando convivís, que dejas los calcetines tirados, que arreglas la cama, que la comida, que no sé qué. Porque cuando somos novios no somos tan honestos de decir, no me gusta la carne, te la comes, picás y decís, gracias. O como poco, cuando realmente te comes la cazuela. Pero la misma convivencia te va dando las pautas, ¿verdad? Y la comunicación que iniciaste tu relación te permite tener matrimonio duradero, ¿ya? Pero si no establece una buena comunicación, y como le dije, iniciamos viendo boxeo y a ninguno de los dos nos gustaba el boxeo, ¿ya? Y hoy por hoy, bueno, llevo ya 10 años de casada, ¿ya? Pero tratamos siempre de mantener esa relación, de decirnos las cosas que nos gustan y lo que no nos gusta. Y otra de las cosas que sí inicialmente pedí es que fuera conocedor del Señor, ¿ya? Eso sí, claro, él no es cristiano, ¿ya? Pero conocía del Señor, apoyaba Pero a un grupo. él iba a una iglesia, sí, él Él es pertenecía o bautista, pertenece. sí, él es bautista, ¿ya? Entonces conocía y daba clases de escuela dominical y toda la cosa, ¿ya? Entonces, pero las cosas, o sea, ¿qué le digo? Platicado, hablado, y ahí vamos, ya pues hasta ahora estamos hasta donde el Señor nos ha llevado y aquí estamos, pero la comunicación es fundamental en los matrimonios, en las parejas, en los jóvenes de ahora, que cuando conozcan a una muchacha, ser honesto, ¿verdad? Y como cristiano es bueno que hablemos de la palabra,
porque a veces decimos, no, sí, con el tiempo nos vamos a acomodar, vamos a ir ordenando las cosas, pero si no somos claros, como usted decía, hermano, al día siguiente esa muchacha está regresando a su casa o él se está yendo de El- la casa. Sí. yo relaciono la palabra comunicación con común. ¿Qué tenía en común hermana Lisette con su esposo? A ninguno de los dos le gustaba el boxeo. Ya eso era algo en común. En común. A ver, en la Biblia, en la Biblia, si uno de los dos no quiere ni que le hablen de la Biblia, de la palabra del Señor, eso es una traba y es una barrera en la comunicación entre los dos. Ya esa es una barrera fuertísima, porque, a ver, quiero aprovechar esto de cuándo es que hay comunicación. La comunicación es cuando el transmisor y el receptor tienen cosas en común, si no, no puede haber comunicación. Yo creo que estoy tergiversando el significado de la Real Academia Española, del sentido común, pero yo lo estoy viendo así porque así lo creo. Le decía Lenin, el que no hace estas tareas no puede entrar a la clase. Y les dice Fernando, el que no conteste el cuestionario, no, o sea, lo vamos a tener como oyente, no va a tener derecho a preguntar ni a participar haciendo comentarios. ¿Por qué? Porque se supone que lo que pretendíamos, bueno, no sé en el caso de él, en el mío sí, lo que pretendía es, hablemos de lo que estudiamos en los versículos y cuestionarios de la semana pasada. El cuestionario que les dejé, las preguntas que ya contestaron, hay elemento bíblico, hay una base bíblica para que podamos conversar sobre ese tema. Si no hicieron el cuestionario, si no leyeron los textos bíblicos, ¿qué tan provechosa puede ser la comunicación, la conversación entre las dos partes? A ver, Jorge no hizo el cuestionario y me pongo a platicar con él. A ver, hermano Jorge, bueno, yo evaluando, porque acuérdense que en la escuela lo que hacemos es certificar el conocimiento que está recibiendo el estudiante, pero si el estudiante ni idea tiene de lo que le estoy diciendo, ¿qué certificado va a recibir? Por hablarlo ya en un sentido más cuadrado, más riguroso. Entonces, a ver, hermano Darwin, eh, ¿cuáles son las opciones para que una pareja, un matrimonio, pueda divorciarse? El hermano Darwin no ha leído los versículos de la Biblia, no ha hecho los análisis que en el cuestionario se le pidieron. ¿Y qué voy a platicar con Darwin o con Jorge? ¿Qué vamos a platicar? Un ejemplo, ¿verdad? No significa que solo los maestros han leído la Biblia, pero estamos suponiendo de que si está como estudiante es porque hay análisis que todavía no ha hecho, no ha considerado. Entonces, ese es un ejemplo. Y en la casa, mira que vamos a ir al culto, que no sé qué. ¿Y cuando me hablaste de culto? ¿Cuando me hablaste de iglesia? Y le dice Jorge a la esposa, "Pues, ¿y de qué culto? ¿Y es que vas a alguna iglesia? Nunca hablaron ni siquiera de que era cristiana ella, porque el cristianismo moderno se trata de esa manera. Ni el novio sabía que ella es cristiana, cristiana entre comillas, ¿verdad? Ni el novio sabía al culto. ¿Cómo que vamos al culto? Sí, no podemos dejar de ir. No, vámonos para el estadio. Casos extremos, pero que no son extraños. No son extraños casos como esos. Ni siquiera lo invitó a un culto de adoración. Ni siquiera le dijo, vamos a dar gracias a Dios, vamos a adorar a Dios, vamos a tener comunión. No. O ni siquiera le preguntó, ¿sos cristiano? ¿Qué pensás del cristianismo? Ahí entonces el otro hubiera tenido la oportunidad y le dice, no, eso es cosa de tonto. ¿Cuándo has visto a alguien inteligente se hace cristiano? Eso es cosa de tontos, son unos tarados los que van a la iglesia.
la sorpresota, ¿verdad? Entonces, comunicación antes y después, o sea, después de la boda, pero durante, antes y durante, ¿de qué hablan? ¿Y de qué sería lo más importante que pueden hablar? Byron, ¿de qué hablaría usted con su novia y después con su esposa? Imagínese 40 años en la misma casa. ¿Qué tema se le ocurre a Byron? A ver, Byron, lo escuchamos, ya con usted cerramos aquí. Vamos a ver qué tema le va a proponer Byron a su novia y después a su esposa. Mm, Complicado, Byron. eh, a ver si no se me va la señal, que no tengo mucha señal, pero sería muy interesante, bueno, la pregunta sí es interesante, pero básicamente serían como temas del diario vivir, posiblemente sea así, o incluso siendo cristianos podría uno preguntar como que qué piensas de tal tema, cierto tema, algún texto y, y algunas cosas que pasen en la familia de ella o algo así. ¿Le preguntaría cómo te fue en el trabajo? No le preguntaría eso, no le interesaría a usted. Bien, pues primeramente iniciaría la conversación ahí, después ya poco a poco se van, conforme vaya dándose la conversación, salen temas por alguna cuestión que se mencione, sale otro tema, entonces Pero, ahí se iniciaría la conversación. pero estoy tratando de hacerlos pensar a ustedes y que me digan qué temas serían realmente interesantes, ¿verdad? No es buscar una excusa para platicar, no, 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 no. Realmente, ¿qué le interesa saber de ella el tiempo que no se estuvieron viendo? Podría ser. O aún si están juntos, ¿qué me interesaría saber? O sea, me interesa la opinión de ella en el trabajo, en sus relaciones personales, en sus relaciones estudiantiles, en su relación con Dios. ¿Cómo entiende ella que debería ser la adoración? ¿Cómo entiende él que tendría que educarse a los hijos? ¿Cuál sería, hasta dónde sería la responsabilidad de la madre? ¿Sería ella solo con las niñas, él solo con los niños? Entonces, yo no estaba tratando de comprometer a Byron, solo hice la pregunta así porque igual eh, tiene que interesarle a los dos el tema. Porque si le interesa solamente a uno o a una de las partes, mm, que el otro esté escuchando por obligación, eh, no sé, no sé. Igual con la comunicación con los hijos, ya estábamos hablando la semana pasada de la disciplina, de la organización, pero igual, ¿tiene algún tema usted de conversación con su hijo? ¿Cuál es? ¿De qué? O usted se baja al nivel de su hijo, o usted trata de que su hijo levante un poquito su nivel, tocándole temas que realmente usted va a analizar, realmente mi hijo va por buen camino. O sea, si tiene 8, si tiene 10, si tiene 15, eh, habrán algunos juegos que a él no le van a gustar. A mí me gusta el ajedrez, ¿le va a gustar también a mi hijo? Casi nunca ocurre eso. Aquí con los deportes, lo que sí le gusta a todo el mundo es las aplicaciones, ¿verdad? En el celular. ¿Qué le gusta más a mi hijo? ¿Tener gallinas o tener perros? Ninguno de los dos. ¿Qué le gusta más a mi hija? Entonces, ah, para, para Byron, para Darwin, para Jorge, ah, no es algo de forzar un tema, es algo de qué realmente le interesa a Jorge. O sea, a él no le importa qué tipo de amigas tiene su esposa, por decir algo, ¿no? O Catherine, pues.
¿A dónde se va a meter este muchacho cuando no lo estoy viendo? Yo sé que no tiene novio. Bueno, al menos en realidad no le he preguntado si tiene novio, pero, pero no solamente aquella pregunta, ¿verdad? Que por lo general la harían ver como tóxica. No, no es solamente decir con cuántas estará mi novio. No, no, no. No precisamente eso, sino realmente le importa a Katherine qué estaba haciendo su novio, el que va a pasar 80, 90 años con él, 50, 60, no sé. No le interesa, no, no le va a preguntar. Y si le pregunta y nota que el novio ya va de preguntona voz tóxica, que no sé qué, que no sé. O sea, se pueden prever muchas cosas. La comunicación esencial para perder una guerra, cuando está ausente la comunicación.